¿Quiénes son los que faltan? Nos falta uno. Alessio es, ¿no? Ya, bueno, vamos aquí, Alessio. ¿Qué habrá pasado con nuestro compañero Alessio? Alessio, No, ya está Alessio. Salvador también está. Salvador también. Salvador también está. Ay, sí, ¿y quién nos falta? ¡Qué horror! Sí está, Salvador está ahí también. Sí, pues sí está aquí, lo estoy viendo. Yo estoy acá, mi cita. Michael también está. Michael también está. Muy bien, ahora sí nos concentramos todos y vamos a ver nuestro video. Presten mucha atención porque aquí les voy a hacer preguntitas, ¿ah? Les voy a preguntar dónde se desarrolló la cultura Paracas, por quién fue descubierta, qué restos se encontraron en esta civilización. ¿Ya? Muy bien. ¿Me avisan cuando ven la pantalla? El Miss todavía no. Ya, Así. ya. Ok, listo. Pero Ahora no sí. me hagan asustar, carambas. Ok, muy bien. Listo. Ahora sí todos prestamos atención y vamos a ver nuestro video. Miren la siguiente imagen aquí. Miren aquí la pantalla. Y vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Que esta cultura, ya, llegó a sobresalir en muchos de sus manifestaciones culturales, como por ejemplo las trepanaciones craneanas. Ah, muy bien. ¿En qué otro punto más? En la textilería también, ¿ok? Muy bien, empezamos y prestamos atención. Valeria, ¿querías aportar algo? ¿Por qué hay una persona con una cabeza súper gigante? ¿O con un cráneo gigante? No es un cráneo gigante, sino es un cráneo donde esta civilización no realizaba las trepanaciones. ¿Ya? Y No, vamos a ver en qué consistía. Esta es la deformación. ¿Ya? Vas a escuchar aquí en qué consiste. ¿Ya? Muy bien. Escuchamos. Explicaré la cultura Paracas. Paracas se originó en el departamento de Ica, en una zona seca y desértica. Su expansión abarcó desde el Valle de Cañete en Lima hasta el Valle del Yauca en Arequipa. Se desarrolló entre los años 700 a.C. al 400 después de Cristo. Fue descubierta en 1925 por Julio Cetello. Paracas se desarrolló en el Horizonte temprano. Recibió la influencia de la cultura chavín en la forma de gobierno y la religión. La población Paracas estuvo dividida en tres clases sociales. En primer lugar se ubicaban los sacerdotes, quienes debido a sus conocimientos de los astros y del control del agua de regadío, mantenían el dominio religioso, político y tecnológico. En segundo lugar se ubicaban los militares. Ellos eran los encargados de la defensa y expansión del territorio. Por último, se ubicaba el pueblo, conformado por los campesinos y artesanos. Los campesinos aceptaban todo lo que decían los sacerdotes por temor al castigo de los dioses si no obedecían. Esta cultura tiene dos etapas, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, que se diferencian en la forma de enterrar a sus muertos. Paracas Cavernas. En esta etapa, los fardos funerarios eran depositados en tumbas que tenían la forma de una enorme botella. Paracas Necrópolis. En este periodo, los fardos funerarios eran depositados en tumbas rectangulares semisubterráneas. Los Paracas tuvieron un gobierno teocrático, es decir, estuvo dirigido por sacerdotes que gobernaban en nombre de Dios. Estos sacerdotes estaban apoyados por una casta militar. Como pueblo guerrero, muchos combatientes caían heridos en el campo de batalla. En tal sentido, los Paracas lograron especializarse en la técnica de trepanaciones craneanas. La trepanación craneana era una operación de cirugía que consistía en extraer el pedazo de hueso dañado y reemplazarlo por una plancha de metal. Para anestesiar al paciente, se le hacía beber chicha y masticar hoja de coca hasta que se quedaba dormido. Es allí cuando se procedía con la operación.
Los materiales utilizados para las trepanaciones craneanas fueron cuchillos de obsidiana, bisturí, algodón, gasas, pinzas y vendas. Con fines estéticos y para diferenciar a la élite de la multitud, los paracas practicaron la deformación craneana, que consistía en alargarse la cabeza utilizando tablillas y soguillas desde niños. Los fardos funerarios fueron grandes envolturas de mantos y telas que contenían en su interior el cadáver sentado de cuclillas junto a ofrendas. Los paracas creían que al morir, las personas pasaban a otra vida. Para llegar a la otra vida, debían volver a la posición en que vinieron al mundo, es decir, en cuclillas o posición fetal. Por eso las momias paracas han sido enterradas en esa posición. La máxima expresión del arte textil son los mantos paracas. Los mantos paracas fueron telas envoltorias con que se hacían los fardos funerarios. Eran confeccionados con hilos de algodón y lana, decorados con plumas de aves, hilos de oro, pelos de murciélagos y cabellos humanos. Fueron pintados con 180 tonalidades diferentes que se obtuvieron combinando los colores rojo, azul, amarillo, verde y negro. El clima seco del desierto ha hecho que los colores del teñido conserven su belleza y parezcan de reciente fabricación. Los paracas practicaron la técnica de momificación, proceso que consistía en preservar el cadáver para evitar su putrefacción. La momificación tenía el siguiente procedimiento. Al cadáver primero se le extraían los intestinos, las vísceras, el corazón y la masa encefálica del cerebro. Luego, al cadáver se le realizaban incisiones en las extremidades superiores e inferiores para extraer los músculos. Seguidamente, se colocaban en los ojos tapones de algodón. A continuación, se introducía en el cadáver cal, ají molido, sal, flor de muña en polvo y otros ingredientes. Posteriormente colocaban al cadáver en posición de cuclillas y lo sometían a fuego lento con el objeto de disminuir su tamaño. Por último, se colocaba el cadáver en una canasta de junco y se envolvía con diferentes mantos, formando así un fardo funerario. Sus dioses fueron el dios de los báculos, adoptado en la cultura chavín, dios oculado o también llamado dios Con, fue la principal divinidad, considerado como el dios creador del mundo. Lo representaban volando, con máscara felínica, pies replegados, portando un báculo, alimentos y cabezas trofeo. En otras imágenes aparece con la cabeza y ojos prominentes. Tecnología agrícola. Para hacer frente a un medio árido, los paracas utilizaron el sistema de chacras hundidas, que consistía en cavar profundas pozas hasta encontrar la humedad y sembrar. También construyeron canales de irrigación para llevar el agua de los ríos a los campos. En arquitectura, utilizaron la piedra, quincha y adobe. Entre sus construcciones destacan tajahuana, ocucaje y topará. La cerámica fue polícroma, de forma globular, con 2 picos y un azapuente. Sus motivos fueron diversos. Destacan los felinos, peces, aves y serpientes, lo que refleja la influencia de la cultura chavín. Muy bien. Vamos con las siguientes preguntas. Ya estaba bastante clara nuestro videíto y vamos a ver aquí. Ya. Y aquí voy primero aquí con Sebastián. A ver, Sebastián, ¿qué cultura vamos a trabajar el día de hoy, Sebastián? Paracas, sí, tengo 2 preguntas. Ya, muy bien. A ver, ahí nomás, vamos a trabajar la cultura paracas. ¿Ok? ¿Cuáles son tus preguntas, Sebastián? Primero, te quería decir, tiene 3 preguntas y te quería decir, ¿cómo? O sea, cuando le operaban al hombre que estaba herido, su cráneo, lo abrían su cráneo y le ponían esas piedras ¿cómo te puedo decir? Ay, pero lo más importante, ¿por qué
Paracas y la cultura Chavín tienen la misma estela Raimondi? Ya, a ver, bien, va con tu respuesta, Sebastián. A ver, acá Sebastián nos dice lo siguiente. Aquí en esta cultura no tenemos la presencia de la estela de Raimondi. Aquí ya van a construir otro tipo de esculturas. Pero no, aquí vamos a ver lo siguiente, que esta cultura, Sebastián, dentro de sus manifestaciones culturales, ya no elaboraron esculturas como la cultura chavín, sino que aquí se dedicaron en este caso, a la trepanación craneana, con respecto también a los tejidos, a los mantos de Paracas, ¿no? Y otro más, ¿no? Acerca de acerca de la manera de cómo enterraban ellos a sus muertos, ¿ya? Hice otra pregunta. A ver, ¿te escucho? En el video decía que había algo que parecía una botella grande y ahí enterraban a los muertos. Por eso te decía que vamos a abarcar y vamos a estudiar cada uno de ellos. Muy bien, aquí Sebastián ha observado lo siguiente. ¿Por qué esta población enterraban a sus muertos en una tumba donde tenía la forma de una botella? Vamos a ver que esta civilización, Sebastián, tenían dos formas de enterrar a sus muertos, y estos se llaman Paracas cavernas y Paracas necrópolis. ¿Y qué función tenían? ¿Y por qué los enterraban también de esa forma? ¿Ya? Ahora vamos a abarcar a ello. Muy bien, vamos aquí, Valeria, te escuchamos, Valeria. Pero antes de escucharte, te hago yo la pregunta aquí. ¿Dónde se desarrolló la cultura Paracas? Valeria. Ay, viste. Iba a decir en Chavín de Huerta, pero no. En la cultura Paracas, en Ica. En Ica, muy bien, se desarrolló en los ríos de Ica y Pisco. Muy bien, ¿listo? Vamos, te Ya escucho con la pregunta. son dos preguntas. Bueno, una pregunta y otra respuesta. La pregunta. ¿Por qué les alargaban la cabeza? Ya, muy bien. Aquí vamos a hablar acerca de las trepanaciones craneanas, ¿no? Se dice ahí en el video que desde muy pequeños, ¿no? Ellos les deformaban, desde niños, ya tenían la deformación de su cráneo para diferenciar las clases sociales, ¿ok? Muy bien, por ese motivo desde muy pequeñitos realizaban estas deformaciones. Por eso es de que en la imagen, cuando al inicio les dije, observen, y justamente Valeria, ¿por qué tiene el cráneo grande, no? Medio deformado, justamente porque desde pequeños les ponían tablillas, ¿no? Los sujetaban bien, ¿no? Y de cierta manera el cerebro no se desarrollaba normalmente, sino como había impedimento de las tablillas, ¿no? Tenían ese tipo de deformación. Muy bien, listo. Leonel, te hago primero la pregunta y luego tú me preguntas, ¿ok? Bien, ¿por qué fue descubierta la cultura Paracas, Leonel? Perdón por interrumpir de verdad, sino que se me salió la señal. Ya, ok, listo. A ver, vamos, Leonel. Muy bien, a ver, Alexa te va a ayudar, Leonel. A ver, Alexa. César Tello. Ya fue descubierta por Julio César Tello. Muy bien, Alexa. Bien, a ver, Leonel, te escuchamos. Le quería preguntar, Misita, ¿por qué sus dioses era igualito a la de la cultura chavín y por qué hay un dios que se llama Conjo? Ya, ok, muy bien, listo. Vamos aquí a ir con la pregunta de Leonel. Bien, para ustedes en la clase anterior se recuerdan que hemos dicho que había surgido la cultura chavín. ¿Y por qué llegó a desaparecer? Debido a la presencia de la corriente del Niño. Se llegó a desaparecer. Pero para que surja esta nueva cultura, que viene a ser la cultura Paracas, ¿ya? Esta nueva población, ¿no? Siguió con las costumbres que tenía la cultura chavín, con respecto uno a su gobierno y a su religión, lo que nos pregunta aquí Leonel.
porque dice que ellos también adoraban a un dios, ¿ya? Pero su dios principal fue el dios Con, que tenía obviamente, ¿no? Los ojos, mayormente era representado por una cabeza, donde tenía los ojos más grandes, ¿no? Que lo normal, ¿no? Entonces ellos adoraban a este dios, ¿no? Lo cual le pusieron el nombre de Con, ¿ya? Muy bien, listo. Vamos aquí ahora con Mario. A ver, Mario, ¿me escuchas, Mario? Antes querías formular tu pregunta, ¿verdad? Sí, Misita, yo tengo una pregunta y es, es cuando le, cuando le van, cuando le van a, cuando le van a enterrar en, ah, en Misita, me olvidaron la pregunta. Oh, mi amor, bien. En una Ahora botella, Misita. ya, listo. Sí, en la Ahora botella, cuando le enterraban, ujú, es verdad que que le ponían en la posición que había nacido en la y forma fetal. Ujú, para que viva otra vida. ya, ok, muy bien. Ahora les voy a explicar paso por paso y vamos a ver, ¿no? ¿Por qué es lo que realizaban o por qué realizaban estas acciones ellos? ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a ver aquí. Michael, te escuchamos, Michael. ¿Puedo ir al baño? Ya, mi amor. Ve al baño, corazón. Una vez realizados nuestros ejercicios, ya todos estamos en posición de poder tomar atención, ¿ya? Bien, vamos a empezar con lo siguiente. A ver, de acuerdo al video que hemos podido visualizar, chicos, nos informó primero dónde se ubica nuestra cultura Paracas. ¿Ok? Y ahí nuestra compañera también ya lo había mencionado. Bien, y vamos a ver aquí. Te dice que la ubicación geográfica de esta cultura se llegó a desarrollar entre los ríos Ica y Pisco, ¿no? Principalmente en el departamento de Ica. ¿Mis quiere decir que en este departamento de Ica se encuentra esta cultura? Sí. Los hallazgos que encontraron, ¿no? Se encuentran en este departamento, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver que esta cultura fue descubierta por el arqueólogo peruano Julio César Tello. ¿En qué año? En el año 1925. Ok. Ahora, ¿cómo se originó esta cultura? Esta cultura llegó a originarse debido a la cultura chavín, contribuyó al surgimiento de esta cultura. Prueba de ellos era acerca, ¿no?, de su forma de gobierno y con respecto a la religión, porque ustedes saben que en la cultura chavín hemos visto que adoraban a un dios, ¿verdad? Entonces, esta creencia en la manera de adorar a un dios, ¿no? Esta cultura Paracas continuó con ello, pero ya no creyó en su mismo dios que la cultura Paracas, que la cultura chavín, sino aquí van a creer en otro dios, ¿ok? Muy bien. Continuamos ahora. Vamos a ver otro punto dentro de sus manifestaciones culturales. Y aquí viene acerca de los fardos funerarios. ¿Cómo eran los fardos funerarios? Dicen aquí, para que ellos puedan enterrar a sus muertos, los enterraban con estos fardos funerarios, hechos de algodón, ¿cierto? También estaban hechos de la lana de algunos animales auquénidos, ¿ok? Los envolvían, ¿no? A sus muertos, ¿ya? Ahora, en el transcurso que ellos realizaban estas actividades, vamos a ver que aquí estos se habían dividido en dos partes. Tenían dos formas de enterrar a sus muertos. Uno de ellos era el Paracas Cavernas y el otro era Paracas Necrópolis. ¿Y qué es la Paracas Cavernas? Estas Paracas Cavernas tenían las tumbas en forma de botella, como ustedes han visto ahí en el video, ¿no? La forma de botella. Y
la Paracas necrópolis, bueno, los enterraban en este caso, pero la forma ya no era en la forma de botella, sino que aquí era en forma rectangular. Ah, había entonces, dos formas de que ellos enterraban a sus muertos. ¿Ok? Ahora, otro punto importante que decía el video. Valeria, por favor. ¿Ya? Otro punto importante aquí era con respecto, ¿por qué Misita los enterraban con tantos fardos? ¿Por qué los enterraban ahí con puestos a su alrededor? Tenían sus joyas, tenían alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creían que después de la vida había pues otra vida en el más allá. Y en el transcurso, para que ellos caminen este camino, ¿no? Los ponían con ¿no? Con estas ofrendas, sus joyas, también tenían ahí sus comida, las mejores comidas los ponían en pequeñas canastas, porque ellos creían que había otra vida después de la muerte. ¿Ya? Muy bien. Ahora, después de la manera de enterrar a sus muertos, que, ¿no? Por eso es que los ponían, ¿no ves? Ahí dicen cunclillas en la forma de cómo habían nacido, ¿no? Envueltos con muchos fardos y muy finos también, por cierto, ¿ya? Muy bien. Eso era con respecto a la manera de enterrar a sus muertos. Otra manifestación cultural que también llega a sobresalir en esta civilización viene a ser las trepanaciones craneanas. Y aquí nacen los primeros cirujanos en esta cultura. Tenían conocimiento ya de la medicina. Consistía en reemplazar el hueso dañado, ¿no? por un metal que eran utilizados, en este caso, el oro. Ahora, inicien, ¿en qué consistía esta trepanación craneana? Aquellas personas que tenían alguna dolencia, algún tumor en la cabeza, o los que tenían algún enfrentamiento y se habían lastimado la parte del cerebro, ¿no? Estos eran sometidos a estas trepanaciones craneanas. Y para ello utilizaban ciertas herramientas y ciertas medicinas para que puedan realizar estas trepanaciones. Y aquí ustedes saben que para que nos puedan curar, ¿no? A veces el dolor es muy fuerte. Y para que ellos no sientan este dolor, obviamente porque les sacaban el hueso dañado, no les hacían beber bastante la chicha de jora y masticar la coca. Y ¿por qué la chicha de jora? Ustedes saben que la chicha de jora cuando tú lo tomas, ¿no? Te hace marear. Los hacían beber bastante chicha de jora para que ellos estén ebrios. Igualmente con la coca, masticaban para que se adormezca. Y así de esta manera no sientan dolor en el momento que les hacían las trepanaciones craneanas. Ah, entonces imagínense, si no hacían esto, ellos hubieran sufrido de dolor, ¿cierto? Entonces, por ello, les hacían realizar estas acciones para que no sientan el dolor, ¿no? Y dentro de ellos también han utilizado la chicha de jora, como ya les mencionaba, han utilizado la coca, han utilizado el algodón, bisturí, la obsidiana, un cuchillo de obsidiana, lo que les permitía, ¿no? En este caso, poder agujerear la parte del cráneo. ¿Ya? Entonces, quiere decir que esta civilización ya practicaba la medicina, claro, aquí nacen los primeros cirujanos, ya tenían conocimiento, ¿no? Ya podían curar a sus enfermos, ¿ya? Muy bien, eso es con respecto a ello. Aquí Valeria me decía, ¿no, Misita? ¿Por qué la cabeza alargada? ¿Por qué la deformación? Dice que desde muy pequeños, para que se diferencien de las clases sociales, ¿ya? Aquí desde pequeños les ponían algunas tablillas en la parte de la frente y en la parte de nuestra nuca, ¿no? Y les envolvían ahí con unas telitas. Y de esta manera el cráneo se deformaba, porque ustedes saben, cuando son pequeños no están en proceso de desarrollo. Y si hay algún impedimento que nos impide que desarrolle normalmente, el cerebro se deforma. Por eso es de que vemos esta deformación. ¿Ya? Para que se diferencien de las clases sociales. Bien. Otro punto también que abarcaba aquí era con respecto a la textilería. Aquí
esta cultura llegó a sobresalir porque fue la única cultura, ¿ya?, que realizó diseños muy hermosos, utilizó materiales muy finos, ¿ya? Y llegó a sobresalir en la textilería. Y aquí es lo que nosotros llamamos los mantos paracas, ¿ya? ¿Hechos de qué? ¿De qué estaban hechos estos mantos paracas? ¿No? Ahí nos mencionaba, estaban hechos de algodón, la lana de los camélidos, los pelos humanos, las fibras de vegetales, también ahí nos mencionaba las plumas, también, ¿no? Que utilizando estos materiales, ellos empezaron a confeccionar sus mantos paracas, ¿no? ¿Y qué diseños hacían aquí? Hacían diseños, por ejemplo, del dios. Ellos recuerden que ellos adoraban al dios Con, ¿no? Que era una representación de una cabeza grande, solamente cabeza, ¿ya? Que tenía los ojos resaltados, ¿no? Entonces, eso era su dios, ¿no? Que ellos, pues, adoraban en aquellos años. ¿Ok? Sebastián, ¿te escuchó? Miss, ¿quién es el dios Con? Ya, el dios Con, por eso te digo, era una imagen, una cabeza, era una representación de una cabeza que ellos tenían, que ellos adoraban a esto, ¿no? Y por eso era llamado el dios Con, Era como una cabeza media, en forma en cuadrada. una pelota aplastada, pero un poco inflada. No, era una, no, a ver aquí, era la forma que la cabeza que ellos tenían era la forma cuadrada y esto era representado justamente en los mantos paracas, ¿no? En la textilería que ellos realizaban. ¿Ya? Ok. ¿Y cuál fue su forma? ¿Cómo se organizaron esta cultura paracas? Aquí se va a dividir en tres, ¿no? ¿Quién era la autoridad máxima aquí en esta civilización? También era El sacerdote. el sacerdote. ¿Quién más? Aquí venía otro que viene a ser los militares. Los militares también. Y el pueblo, como dice aquí Valeria. Mis quiere decir, de acuerdo a su organización social, ellos se habían dividido en tres grupos. El sacerdote, quien dirigía a toda la población, que era la autoridad máxima. Dos eran los militares. Mis, ¿ya había militares ahí? Sí, había militares. Y el pueblo, ¿ok? Entonces aquí, de acuerdo a su organización social, no se olviden, se dividieron en tres: sacerdotes, militares y pueblo. Y si había militares, había enfrentamientos de guerra, sí, había enfrentamientos. Por eso es de que aquí en esta civilización ya tenemos la presencia de los militares. Muy bien, Ricardo, ¿te escuchó? Miss, ¿cuándo nos vas a contar la cultura nazca? La cultura paracas, pues Ricardo, te sales también del tema. Primero tienes que aprender esta cultura para aprender la otra, ¿ok? Muy bien. Listo. A ver, vamos a continuar aquí. Mira, Ricardo, me ha hecho perder la hilación. Bien, otro punto importante también, chicos, esta civilización también empezaron a elaborar la cerámica, ¿ya? Donde aquí utilizaban también, plasmaban sus costumbres que ellos realizaban, ¿no? Así como la agricultura, la pesca también, ¿ya? Plasmaban ahí en sus cerámicas. Dime, Alexa. Miss, pero ¿cómo se llaman las cerámicas? Ya, a ver, ¿cómo se llamaban las cerámicas? Estas cerámicas, ahora les voy a mostrar aquí en las imágenes, tenían la forma globular, ¿ya? Tenían picos, utilizaban diferentes colores, ya eran polícromas, utilizaron ¿qué colores? El rojo, el verde, el amarillo, el anaranjado y el negro. ¿Ok? Eso es con respecto a la cerámica, que ellos también elaboraban. Bien. Ahora, con respecto a la economía, ¿qué actividades ellos realizaban aquí? ¿Con qué se alimentaban? ¿No? Aquí se dedicaron principalmente a la agricultura. Cultivaron el maíz, el payal, los frijoles, ¿no? Entre otros alimentos también. Y dentro de ellos también allá utilizaban el algodón, por eso es de que han sido muy buenos textileros. ¿Ok?
y a la vez también se dedicaban a la pesca. Eso eran sus actividades económicas. Eran agricultores, pescadores. Muy bien. Ok, miren aquí dentro de sus manifestaciones culturales tenemos acá, ¿ve? Uno, los fardos funerarios. ¿Cómo ellos enterraban a sus muertos? Y aquí les voy a mostrar en una pantalla más grande. Aquí vamos. Miren. Aquí yo me doy cuenta que, como decía aquí Valeria, no los enterraban en forma fetal, en unos canastos. Tenían aquí sus joyas, ¿cierto? Tenían alimentos, ¿no? Como les vuelvo a repetir aquí, ellos creían que había vida después de la muerte. Eran envueltos con muchos mantos, fíjense. ¿Ya? Aquí está. Y aquí vamos a tener la presencia de dos tipos de entierro. Miren, las tumbas cavernas que tenían la forma, ¿no? De una botella, ¿cierto? Y las otras que vienen a ser las necrópolis, que enterraban a sus muertos, pero ya este espacio que en el momento que ellos se enterraban ya no era en forma de botella, sino en forma rectangular. ¿Ves? Aquí como dice, miren acá, dentro de los utensilios que tenían o tenían esa costumbre de enterrarlos, tenían los collares, su cerámica, también ponían su cerámica, alimentos, herramientas, ¿no? Ellos, como les decía, como ellos creían que había vida después de la muerte, no tenían que llevar todos estos utensilios para su camino. ¿Ya? Aquí vamos ahora en esta partecita. Aquí está, ¿ve? Los fardos funerarios. Vamos a ver aquí, en ¿También hay este, una cultura caral? es la cultura más antigua, Leonel. Vamos a ver aquí, tenemos aquí las trepanaciones craneanas. De esta forma ellos... O sea, cuando morían le ponían sus joyas, esas cosas. A ver, Ricardo, por eso te decía, ¿por qué los ponían? Porque creían que había vida después de la muerte. Por eso es de que los ponían con todas estas ofrendas. ¿Ya? Miss, eso Dime, Valeria. no, o sea, lo que van a tener una nueva vida, ¿eso es verdad? No, ellos creían, por eso se dice. Ah, por eso. Pues, muy bien. Bien. Miren aquí en esta siguiente imagen. Aquí tenemos las trepanaciones craneanas. De esta manera ellos agujereaban ¿no? Y sacaban el hueso dañado y lo reemplazaban con un oro o otro metal. Aquí tenemos también la cerámica. Aquí está Alexa, lo que me preguntabas, ¿cómo, no? ¿Cómo era su cerámica? Aquí es un ejemplo, ¿no? En realidad también hicieron otros, ¿no? Pero aquí vemos el modelo que ellos, ¿no? Fabricaban, ¿ya? Aquí también está la textilería. Miren aquí en la textilería. Aquí está su dios Con. Esto es el dios en que ellos adoraban. ¿Ve? Aquí ustedes ven la cabeza con los ojos más resaltados, ¿ya? Entonces, a este dios Con, es que rendían homenajes, hacían también sus ofrendas. Aquí el sacerdote, ¿no? Era el que, recuerden que tenía que tener conocimientos de la astrología, ¿no? Del agua, ¿no? De la agricultura, ¿no? Por eso era el que dirigía a toda la población de esta civilización, ¿no? Y justamente, ¿y por qué sabemos que era este dios? Porque ellos lo plasmaron aquí en su textilería. Muy bien, aquí vamos a repasar nuevamente esto. Aquí está. Aquí ves. Aquí vemos también, como les decía, era el dios Con, también llamado el hacedor de todo. A esto ellos adoraban. Dime, Sebastián. Te quería decir que, ¿por qué? ¿Por qué los hombres que pensaban después de la muerte había vida? ¿Había vida? ¿Por qué pensaban eso? Ya, a ver, ¿por qué ellos creían esto, no? A ver, ellos creían esto por lo que, a ver aquí. Miss, ¿estamos copiando eso o no? Es que estás desatenta, pues, Angeli, como siempre. Ayer igual y ahora también lo mismo. Con respecto a las viviendas que ellos realizaban,
¿no? ¿Qué materiales han utilizado? Ustedes recuerdan que en la cultura chavín han utilizado, ¿no? Uno de los materiales principales fue la piedra, pero aquí en esta civilización ya no. Y aquí han utilizado la piedra, el adobe y la quincha para que puedan construir algunos sitios monumentales, ¿no? Como por ejemplo aquí es donde templos donde ellos adoraban a sus dioses. ¿Ya? Esos fueron los materiales que ellos utilizaron. Muy bien, ahora sí dejo de compartir aquí y nos vemos por acá. ¿Alguna duda más que tengan hasta aquí? Ahora sí, Joaquín quería preguntar. Se nos fue. A ver, Valeria, ¿te escucho? Ah, muy bien, ahora sí, Miss. Y aquí nace este otro dios que viene a ser el dios Con. Muy bien, Sebastián. Vamos, Christopher. Tengo como 3 preguntas para ti. Ya. La primera es, cuando estaban en la guerra, su tren estaba ahí un círculo así. No sé por qué cuando estaban ahí en la guerra, así su cráneo estaba con un círculo acá. Eso quería saber yo. Ya, ok, miren, como aquí hemos visto en su organización social que estaba dividido entre sacerdote, militares y el pueblo, los militares tenían enfrentamientos con otras civilizaciones y eran heridos. Y para que ellos puedan curar a esta persona herida, tenían que realizar las trepanaciones craneanas. ¿Y en qué consistía? Obviamente dice, para que curen y sacar ese hueso dañado, que era cambiado por otro metal, que puede ser el oro, por ejemplo, ¿no? Para que los curen a estos militares que han tenido estos enfrentamientos, los hacían beber pues la chicha, masticar la coca, para que estén adormecidos, ¿no? Y tanto así que, ¿no? De realizar estas acciones, se quedaban dormidos y ya no sentían dolor en el momento que estos cirujanos empezaban a retirar el hueso dañado. Utilizando, ¿qué cosa nos decían ahí? Utilizaban el cuchillo de obsidiana, el algodón, las pinzas, el bisturí, y de esta manera, pues, ¿no? Su función era sacar este hueso dañado, ¿no? Muy bien. Isabel. Te escuchamos, Isabel. Uy, se fue tu audio, creo yo, Isabel. Visita, ahora tengo la segunda para ti. Ya, a ver, hasta bien. A ver, Christopher, te escuchamos. La segunda es que cuando en el video viste que todo lo que está en la cultura chavín estaba representado en la cultura paraca. Ya, a ver, vuelvo a repetir. ¿Cómo llega a surgir esta cultura paracas, Christopher? ¿No? Siguiendo algunas costumbres de la cultura chavín. Dentro de ellos hemos mencionado que estaba pues el aspecto de la religión. Por eso al inicio ellos creían en el dios de los báculos, que pertenece a la cultura chavín y que posteriormente ya fue sustituida por el dios Con. Ok, Christopher. Muy bien. Tu siguiente pregunta, Christopher. La siguiente pregunta es, también existe en el video cuando estaban ahí los muertos, le envolvían en sacos, Fardos funerarios. así le envolvían en costillas, le envolvían con tesoros, le ponían pan, comida, porque sobrevivían, porque ellos pasan a la otra vida. Claro, tenían esa manera de enterrar a sus muertos, ¿cierto? ¿No? Envueltos con los fardos funerarios, tela muy fina, por cierto, ¿ya? ¿Ya? Y no solamente eran enterrados en forma de cuclillas, en cestos, ¿no? Llevaban ciertos, en este caso llevaban ahí sus ofrendas, pues, ¿no? Para que puedan tener, para que cuando pasen a la otra vida, que ellos creían aparentemente, ¿no? Ahora sí, Isabel. Te escuchamos, hija.
Ya lo veo. Miss, ¿por qué les ponían esas tablillas acá y acá, en la cabeza? Ya, por eso les mencionaba. Esto viene a ser la deformación del cráneo, ¿cierto? Debido para que se diferencien, ¿no? De las clases sociales. Por eso es desde muy pequeños les ponían estas tablillas en la parte de la frente y en la parte de la nuca. Y de esta manera, ¿no? Este niño iba creciendo y ya se iba deformando pues la parte de la cabeza. Por eso es las deformaciones craneanas. Ujú. Muy bien. Ricardo. Miss, ¿algunos militares sobrevivían? Claro, han llegado a sobrevivir debido a que los han curado, pues. Estos cirujanos, los que realizaron las No, separaciones craneanas, sin hacer cirugía, esas cosas, ¿también sobrevivían? claro, si no han sido lastimados, obviamente que sí. Ujú. Ok, muy bien, Alexa.